La siguiente conferencia de 10 a 11 es la demanda social, democratización y disponibilidad energética, las otras 3Ds. Les recordamos mantener en todo momento sus micrófonos apagados y voy a comentar la dinámica de la sesión. Les agradecemos encender sus cámaras si fuera posible, silenciar, como ya les comenté, su micrófono, y durante el desarrollo de la ponencia estará habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas directamente hacia nuestro encargado de preguntas, que las estará leyendo. Esto es para no perder sus preguntas en toda la luz de comentarios y que alguna quede sin responder. Así que les agradecerá enviarlas directamente hacia esa persona. Iniciaré con las semblanzas de nuestras panelistas. Alejandra Straffon. Ella es egresada de la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente está en proceso de obtener su grado de doctorado en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación son la variabilidad climática, la política ante cambio climático, la apropiación ecotecnológica y eficiencia energética, así como las alternativas de desarrollo social frente al deterioro ambiental. Es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Desde diciembre del 2018 forma parte del CONACYT dentro de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, recientemente como directora de Energías y Cambio Climático, en particular dando seguimiento a proyectos y generando propuestas a nuevas convocatorias, así como propiciando articulaciones en temas de energía, transición energética y cambio climático. Bienvenida, Alejandra. Ahora voy a presentarles al doctor Luis Guillermo Pineda. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado en Administración Pública por la Atlantic International University de Estados Unidos de América. Adicionalmente, ha desarrollado estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas de la Universidad Panamericana. Fue ratificado por el Senado de la República como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía el 28 de abril del 2016, para un periodo de 7 años de sucesión anual, con la posibilidad de ser designado nuevamente por única ocasión en un periodo igual. Bienvenido, doctor Luis. También quisiera presentarles a Jorge Musalem. Él es ingeniero civil con mención honorífica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con posgrados en alta dirección de empresas en el IPADE, así como estrategia y planeación financiera, gerencia de proyectos y marketing estratégico en el ITESM. Su carrera profesional inicia en 1997 con Grupo ICA en Venezuela y Panamá, en la promoción de proyectos de infraestructura civil de la región. Ya en México participó en la gerencia de proyectos de la Torre Mayor con ICA Richmond y con ICA Flor de Daniel en el desarrollo de negocios de petróleo y gas en las licitaciones de los proyectos del activo Kumalov Saab de Pemex. Su objetivo es dirigir una empresa de ingeniería, construcción o desarrolladora de infraestructura para imprimirle valores, aumentar su rentabilidad y contribuir al progreso y bienestar social de México. Sean bienvenidos todos. Tenemos como moderadora a Ana Rincón. Bienvenida, Ana, y el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días a nuestros panelistas y a nuestra panelista. Vamos a tener una primera ronda de participaciones de 10 minutos para cada uno y después vamos a regresar a una segunda ronda de 5 minutos para cerrar o por si hubiera alguna complementación de lo que dijeron los compañeros en el panel, y después unos 15 minutos para preguntas y respuestas con quienes nos acompañan. Entonces, le daría la palabra a la maestra Alejandra Straffon. Me parece que tienes ya una presentación, entonces si gustas compartirla, adelante. 10 minutos. Ana, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta Semana Nacional de Energía solar, no social, perdón por la presentación. Estuve leyendo un poco sobre la ANES y pues me gustaría reconocer pues toda esta trayectoria, ¿no? Que desde 1980 los conformó y bueno, pues ya décadas de trabajo y de participación en el ecosistema de energías renovables en México. Así que pues me da mucho gusto estar aquí. Preparé una presentación que tiene muchas imágenes, entonces va a ser bastante dinámica. Vamos por favor a la siguiente, y Ana, te pido como moderadora que cuando me falten 2 minutitos me avises, por favor, porque luego no veo, aunque voy a poner mi reloj de todas maneras, por favor. Bueno, pues quería empezar con una reflexión un poco general en el sentido de
de lo que todos conocemos, que son estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos objetivos globales que, aunque son reconocidos por los países, en realidad concitan a la adhesión de todos los sectores de la sociedad. Y dentro de ellos, pues, el acceso a la energía, representado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, pues es un condicionante necesario, ¿no? Y para lograr muchos de los otros objetivos. Si podemos pasar a la siguiente para visualizar un poco cómo se conecta con cómo uno de los, en este caso el ODS 7, pues tiene implicaciones con respecto a los otros, y por eso tenemos que ir avanzando de manera múltiple, ¿no? No es posible cerrar brechas energéticas sin avanzar en el fin de la pobreza, sin tener de manera simultánea una acción por el clima, todo esto buscando la reducción de desigualdades, ¿no? Entonces, es un poco el abordaje que se tiene que dar multidimensional para una estrategia que permita la democratización y las 3Ds que ustedes han querido poner en el tema de este conversatorio. Por favor, si avanzamos. Me gustaría compartir con ustedes, sobre todo con imágenes, esta reflexión sobre la energía, ¿no? Y estas preguntas tan sencillas, pero a veces que dejamos de lado: ¿para quién, para qué y cómo la queremos? Y si podemos ir avanzando un poquito de manera fluida con las imágenes, en la siguiente, por favor. Lo que les quiero mostrar es que, pues, ¿a quién le queremos dar energía, no? Se la queremos dar a los que pueden pagarla, a todos en general, qué necesidades son las que están ahí siendo percibidas por los usuarios finales, la queremos para usos productivos, qué tipo de usos productivos queremos hacer con la energía, queremos electricidad, queremos calentamiento de agua. Hay una gran variedad de tecnologías, de necesidades, de visiones que pueden ser abordadas desde las necesidades energéticas. Y avanzamos, por favor. Estas son realmente imágenes como para que intentar compartir pues el gran territorio que abarca el tema de la energía, ¿no? También están todas las necesidades domésticas asociadas a la cocción de alimentos, sobre todo en el mundo rural. Gran parte de la energía de las familias se destina pues a atender la necesidad de la cocción de alimentos. Están las posibilidades de productivas, de añadir valor a través del cercado solar de alimentos o con otras energías renovables. El agua también puede servir para el bombeo de agua, se asocia, como lo veíamos en los ODS, a otros objetivos muy importantes, ¿no? La producción de alimentos, el saneamiento del agua. La siguiente, por favor. Y pues también, ya pensando un poco específicamente en la red eléctrica, pues hay comunidades que se encuentran completamente aisladas y sin la posibilidad de acceder a la red, y bueno, pues también existen posibilidades de darles energía a los que se encuentran lejos de la red eléctrica, ¿no? Y aquí está la imagen de puertecitos. Y ahora, como un segundo elemento que quería compartir con ustedes, es unos pincelazos sobre las cifras de energía para México. Estos son una recopilación muy sucinta de los datos más recientes que tenemos del Sistema de Información Energética. Del lado izquierdo de la pantalla vemos cómo está la oferta de energía, la oferta interna por tipo de energético, y del lado derecho está el uso final de la energía, ¿no? Digamos, la oferta y la demanda aquí están de manera muy general, muy panorámica reflejadas. Me gustaría resaltar, digamos, de lo mucho que se podría decir de esto, como todos ustedes saben, que básicamente pues nuestra matriz energética, la oferta en México de energía, pues está todavía sumamente anclada en los combustibles fósiles, o el 85%. Y bueno, si se pueden fijar, pues regresamos al anterior, por favor. Si pensamos también en el uso final de la energía, es muy contrastante el porcentaje tan alto que el sector transporte demanda, ¿no? de toda esta matriz energética. Casi el 43% de la energía se destina a la movilidad de las personas, siendo en segundo lugar el sector industrial el mayor consumidor de energía, y el residencial con solamente un 20%. Entonces, esta es como un flashazo de las cifras, y en medio de eso, si pasamos a la siguiente, por favor, recientemente el INEGI, a través de la encuesta nacional sobre consumo de energéticos, nos compartió a todos, hizo público su estudio, pensando, ya me estoy yendo hacia el sector residencial, cómo estaba la situación eléctrica de las viviendas, ¿no? A través de esta encuesta.
y de las poco menos de 33,000 casas, viviendas de nuestro país, el resultado es que cerca de más del 99% tienen acceso, disponibilidad de energía eléctrica. Y aquí es muy importante y también un reconocimiento para la comunidad de la energía solar, que después del acceso a la red pública, que es el que domina con el 99.6%, la energía renovable que tiene la capacidad de llegar a las viviendas, también en un porcentaje pequeño, pero mucho mayor que en otros casos, es la energía solar. Y también existen los híbridos, ¿no? Que tienen acceso a red pública y a panel solar. Ahí están los datos. Si pasamos a la siguiente. Ahora, problematizando un poco esta información, quisiera mostrarles aquí que si bien lo que les decía, el 99% de las viviendas tienen la electricidad y acceso, hay que diferenciar este acceso que se tiene mayoritariamente con el disfrute pleno de estos servicios energéticos, ¿no? Estudios académicos muestran, por ejemplo, que pobreza energética extrema con acceso a servicios energéticos nulos o muy bajos, pues está el 15% de los mexicanos. Mientras que, y así existen matices entre la extrema, la media, la focalizada, donde solamente algunos servicios energéticos, en particular la preparación de alimentos y el confort térmico, no están satisfechos plenamente, ¿no? Y esto es un porcentaje alto de la población, 41%, mientras que un 27% tiene acceso adecuado, digamos, ese es el sector más favorecido de esta encuesta. Seguimos, por favor. Y bueno, un poco enfatizando este tema, ¿no? De que si bien sí hay un casi completo disponibilidad de electricidad en las casas de los hogares mexicanos, existen realmente grandes rezagos, no podemos ignorar las desigualdades tan altas que hay. Y bueno, aquí lo que se muestra con los mapas es que hay 96,500 localidades con muy alta marginación. Hay otros estudios académicos que muestran que muchos millones de mexicanos todavía siguen cocinando con fogones abiertos de leña, todo lo que implica en términos de trabajo doméstico, sobre todo en espaldas de las mujeres, contaminación intramuros, etcétera. Y bueno, los problemas son... Ana, ¿me estabas diciendo algo? Sí, 2 minutos. Perfecto, sí, ya estoy cerrando. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar aquí es que pues vivimos en un país todavía muy desigual en muchas dimensiones, pero la dimensión energética es una de ellas. Tenemos un modelo de generación de energía con renovables que de manera muy cercana se contrapone al disfrute de los beneficios de este recurso renovable, ¿no? Como se puede ver en la foto de abajo a la derecha, en una comunidad de Juchitán, ¿no? Porque se está generando energía en grandes volúmenes con energías renovables que no está atendiendo una necesidad local y beneficiando a la población ahí inmediatamente en contacto con ese recurso. Y bueno, me gustaría, por favor, para iniciar, traía muchas diapositivas y nos podemos ir a la última, donde ante esta situación el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene perdón, a la anterior, a esta mera, ya para cerrar, hemos propuesto como uno de los ejes de trabajo importantes dentro del Consejo lo que llamamos los programas nacionales estratégicos y entre ellos el de energía y cambio climático. En este PRONACES hemos diseñado varias convocatorias, pero principalmente la Asociada Transición Energética tiene estos 4 ejes que se ven arriba y estas demandas que se desagregan aquí. Y quiero comentarles que focalizamos una actividad importante en los sectores de mayor consumo de energía, como son el transporte y la industria, pero también creemos que es un objetivo muy necesario el lograr ejemplos, proyectos de generación distribuida que permitan que sean exitosos y que permitan mostrar cómo es posible democratizar la energía en un esquema de abajo hacia arriba, y también este diseño e implementación de sistemas energéticos en comunidades rurales, ¿no? Que garantice el acceso a todo ese sector de la población que ha sido más desfavorecido por el desarrollo de los últimos años. Están en marcha estos 54 proyectos, buscamos que sean pilotajes exitosos y que tengamos la posibilidad de replicarlos a nivel nacional. Están favorecidos en un esquema multisectorial, donde por supuesto hay participación de empresas, de comunidades, de gobiernos locales, de instituciones del gobierno federal, y pues estaremos en los próximos años intentando comunicar de la mejor manera y
formando alianzas como con la Asociación Nacional de Energía Solar, pues para potenciar estos proyectos, ¿no? Y bueno, pues eso sería por lo pronto mi comentario. Gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Alejandra. Vamos a continuar con el doctor Luis Guillermo Pineda. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a subir una presentación de igual manera, por obviedad de tiempo y respeto a los oyentes y a los participantes. Pido también que me digan cuando ya estoy por terminar, porque sí son varias láminas que quiero de manera muy rápida explicar. La primera es los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo. Voy a poner solamente a bienestar, porque es parte de nuestro conservatorio. El bienestar, garantizar un ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios. Pasamos a la siguiente y vamos a ver cómo finalmente el Plan Nacional de Desarrollo maneja igualdad de género, combate a la corrupción, territorio y desarrollo sostenible, que es parte también de este curso. Pasamos a la siguiente y no debemos de olvidar que la política actual del sector energético se basa fundamentalmente en un adecuado balance energético, y eso lo pongo en énfasis porque se ha hablado mucho, ¿qué es el adecuado balance energético? Y es un acceso a servicios básicos de electricidad y combustible de uso común e industrial para todos, un desarrollo ordenado con una visión de justicia social, proporción de participación en generación, ya se establecieron en la iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal, un cambio planificado de la matriz energética, que eso es muy importante, con una incorporación segura y económicamente viable de energías limpias y renovables, y no aumentar los precios de combustibles ni de electricidad. Y ya pasando a los temas fundamentales, yo me voy a enfocar a algo que es para mí importante. ¿Qué es la demanda social? Partamos de la base de que es un derecho humano el acceso universal a la energía. Es un componente esencial de una transición justa y equitativa. Y ahí vemos nosotros el posicionamiento favorable de líderes mundiales, de grupos empresariales, y el fruto de una presión y del compromiso de algunos gobiernos que alcanzó de una forma unánime en la reciente cumbre de París, en el COP21 2015, que desde ahí se reconoce por primera vez el problema del cambio climático. Sabemos que hay ya grandes focos rojos que nos están indicando la evidencia del cambio climático, y lo tenemos ya muy manifiesto en nuestro país, así como en el mundo. La temperatura global sigue en aumento, océanos se calientan, capas de hielo que se encogen, retroceso glacial, cubiertas de nieve reducidas, aumento del nivel del mar, reducción de hielo marino ártico, eventos meteorológicos extremos y acidificación de los océanos. Esto nos demuestra que tenemos ya que hacer algo, y el área de enfoque básicamente es una transición justa para todos, acelerar la electrificación y redoblar la colaboración entre los sectores público y privado. Ahí vemos nosotros en esta lámina cómo en la última década solamente 13 de 115 países, que es un 10%, han logrado progresos consistentes en esta transición energética. ¿Y eso qué pasa? Pues que la demanda social más la realidad tecnológica e industrial, cambio sostenible en materia energética es una necesidad. En la siguiente, que habla de la otra D, que es disponibilidad energética, aquí en esta disponibilidad energética vamos a establecer que es potenciar la energía. De alguna manera es un modelo que permite el acceso a la misma de las naciones más desfavorecidas. Y aquí hago ese recalco. Democratizar la energía es convertir a los consumidores de hoy en productores, gestores y usuarios de la energía. Democratizar la energía es posible porque los recursos renovables son muy diversos y están repartidos por todo el mundo. México debe de sentirse orgulloso y agradecido con la naturaleza que nos dio viento, que nos dio sol, y son gratuitos. Luego, entonces, esa democratización de la energía es, y debemos de hacerlo, crítico para nosotros. Vemos ahí necesidades humanas básicas, ahí estamos estableciendo cuáles son.
usos productivos también, necesidades de una sociedad moderna y el acceso a la energía en países con menos acceso a la electricidad. Aquí vemos una cantidad de países que no tienen acceso, ese acceso que es un recurso, que es un derecho humano a la electricidad. Luego hablamos de democratización, esa democratización que tenemos, que al final de cuentas nos da la disponibilidad. No, yo quisiera tratar algo sobre la democratización, esa tendencia a convertir a los consumidores como hoy productores, y esto se deriva por algo muy simple. ¿Qué pasó en el evento febrero 2021? Tenemos lecciones aprendidas, lecciones que no vamos a olvidar, que hay una dependencia de un tipo de combustible para generación, una dependencia y vulnerabilidad energética, que se requiere la diversificación de una matriz energética en México, una sinergia e inversión que abone a la modernización del sistema eléctrico nacional. Tenemos que apoyar esas iniciativas y políticas que den lugar a una regulación que apoye la diversificación de la matriz energética. Aquí en este foro se ha estado hablando, México cuenta con un personal técnico capaz de enfrentar situaciones de esta índole y tenemos que aprovechar el potencial en recursos que tiene el país a fin de conseguir una base de generación diversa con una red confiable. Se ha hecho alusión en este foro de esa disponibilidad, pero yo también voy a agregar otras 3, y que para mí son 4 Ds, que es la descarbonización, que es una D, es la digitalización, la desregulación y la descentralización. Para que logremos este cambio en materia energética, en una oferta de productos con medidas gubernamentales y una cobertura de necesidades energéticas. Aquí están en este círculo esa disponibilidad, esa demanda social y esa democratización de la energía, que en el centro es una demanda de opciones sustentables para satisfacer necesidades energéticas. En la siguiente hablo precisamente de las otras 4D que yo he identificado. La descarbonización, que es disminuir el aumento de la temperatura global, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. La descentralización es reducir las emisiones de gases de efecto también invernadero en una producción de energía más eficiente, flexible y resiliente. Y podemos lograrlo mediante generación y almacenamiento distribuidos en una arquitectura de red descentralizada. Y desde luego la digitalización como una energía que los datos en tiempo real sobre la producción y el consumo de varios puntos en la red sean accesibles, sean fiables, y se requiere software para administrar y procesar todos los flujos de datos y es necesaria una infraestructura de hardware para recopilar los mismos. Y lo que nos toca a los reguladores, mientras subsistamos, es encontrar el diseño del mercado adecuado que permita a las comunidades ciudadanas y al sector privado una participación activa, haciéndola parte de la transición energética necesaria. En la siguiente lámina pongo cómo la electricidad es un factor central para toda la infraestructura que se compone en un país moderno. Sistemas de transporte, petróleo, banca, finanzas, comunicaciones y tecnología de la información, gas natural, aguas y sistemas de aguas residuales. En todo esto confluye la electricidad, por eso la necesidad. ¿Cuáles son las tendencias que deberán transformar el sector energético? En la siguiente lámina vemos que esa transición energética la vamos a lograr a través de un desarrollo tecnológico, en la electrificación del transporte, en esa urbanización acelerada, con una eficiencia energética, crecimiento de las energías renovables, ese cambio demográfico, esa generación distribuida. Es para mí importante hablar del Smart Grid, ya es una realidad, es el futuro de México. En la siguiente lámina establezco cómo la red eléctrica no solamente es una infraestructura de generación y transmisión, es un ecosistema donde propietarios, activos, fabricantes, proveedores y funcionarios gubernamentales deben de converger, trabajar juntos para operar esas redes eléctricas más confiables en el mundo. Y muchos países han avanzado y están trabajando con sus socios públicos y privados para fortalecer y transformar y mejorar esta infraestructura energética. Y por eso la tendencia, en la siguiente lámina, la tendencia mundial hacia la descarbonización es una realidad. Y en el sector energético es primordial avanzar
avanzar hacia una transición energética, impulsando las energías renovables, ir disminuyendo gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles. México ya se ha hablado, ha suscrito varios protocolos internacionales que debe de cumplir, el marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo cual ha sido ratificado. Y esa transición, México cuenta con todos los recursos y el potencial que podemos en un momento dado explotar. El PRODECEN 2021-35 ya expone el incremento. Ya voy cerrando. Ya para cerrar la presentación, nada más quiero irme hasta los foros donde jóvenes activistas del movimiento de juventud están apoyando, están presionando, nos están exigiendo que en este caso los jóvenes están poniendo el dedo en el punto más importante para el mundo. Y las reflexiones y conclusiones, de acuerdo con los datos de la Agencia Meteorológica de la ONU, existe cerca de 40% de probabilidades de que en los próximos 5 años siga aumentándose en 1.5 el calentamiento global por la temperatura. La tendencia de usos de combustibles se debe de ir eliminando y hay evidencia clara a nivel de fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático. Con esto quiero cerrar y desde luego estoy a sus órdenes y espero haber cumplido en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. No se preocupen si faltaron algunas diapositivas o algo que decir. Vamos a tener una segunda ronda de 5 minutos en las que pueden aprovechar para complementar. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Jorge Musalem. Adelante, por favor. 10 minutos. Gracias. Buenos días a todos. Un gusto saludar a varios de los presentes que tengo el gusto de conocer. Si me pueden, por favor, habilitar la posibilidad de compartir pantalla. Claro, un segundo. Y te recuperamos el minuto que te hicimos perder ahorita, Jorge. Aquí somos muy parejos con esas cosas. Entonces, gracias de todas formas, insisto, por la colaboración de todas las personas. Gracias. Adelante, por favor. A ver, un momento. Gracias. Bueno, un poco en la misma línea de Luis Guillermo, déjenme anticiparles el por qué está pasando esto a nivel mundial, por qué la fuerza del cambio de las energías renovables. Y para ello, los fenómenos de disrupción tecnológica que han ocurrido a lo largo de la historia pueden explicarse un poco cuando un producto o servicio nace con una convergencia de varias tecnologías que en ese momento ayuda a crear nuevos mercados, empleos y oportunidades, y al mismo tiempo destruye o cambia radicalmente las industrias existentes. Y al principio hay una resistencia del mercado que estas nuevas tecnologías se desarrollen. Logra haber convergencia cuando se dan cuenta de la conveniencia económica de sumarse a la nueva tecnología, y pasan dos cosas. Empieza a haber nuevos productos con más eficiencia y menos costo, y la tecnología empieza a ser adoptada con una curva S, pero al mismo tiempo, al crearse este nuevo sistema, el sistema que existía puede colapsar, ya sea del producto o servicio, y esto normalmente lo hacen actores distintos a los que tenían vigencia en el sistema anterior. Ejemplos de las disrupciones tecnológicas que hemos vivido en el último siglo, pues está desde la aparición del motor de combustión interna, que hizo cambiar el transporte a caballo con carreta a los vehículos, a los automóviles, lo que le pasó a la Kodak con la aparición de la fotografía digital y que ya nadie quería imprimir o revelar sus fotografías, y finalmente la transición que hemos visto con la telefonía, desde fija hasta analógica y hasta el smartphone, en donde ya hemos sido como generación parte de la última disrupción tecnológica. Y toda la tecnología exitosa a lo largo de la historia siempre ha sido adoptado de manera exponencial, nunca se ha adoptado de manera lineal. Y varios ejemplos de los electrodomésticos con los que convivimos en nuestras vidas, pues sufrieron esta curva S de adopción a lo largo de su historia. Y si se fijan, cada vez es más pronunciada esa adopción. La disrupción que estamos viviendo hoy es la disrupción en energía y en el transporte. Y para que pueda existir, tienen que ocurrir 4 cosas.
bajen los costos de la tecnología, que se incremente la adopción de ella, que haya innovación y aparezcan modelos de negocio nuevos y que haya una convergencia de tecnologías al mismo momento. Y en el caso del sector energético, lo que está pasando es destacable. Estas eran las tecnologías de generación de electricidad y su costo nivelado en los últimos 10 años. Y en el 2009 el solar fotovoltaico estaba por los $360 por megawatt hora, pero con la inversión que ha existido en los últimos 10 años y el incremento de eficiencia, pues hoy es la energía más barata del mundo, junto con la eólica y la de referencia de ciclo combinado, pues son las que tienen particularidades más convenientes el día de hoy. Y no es en México, esto es en todo el mundo. Cada día se baten récords de costo de megawatt hora en energía solar en todo el planeta. Esto va acompañado de la adopción acelerada que ha tenido la energía solar, pasando de 6,000 megawatts instalados en el planeta en el 2006 a casi 600,000 megawatts. Y esto significa un crecimiento de 100 veces en 13 años, ¿sí? Al mismo tiempo, la innovación y la convergencia de tecnologías están aquí. Ahí vemos un ejemplo clarísimo. Los paneles fotovoltaicos con las baterías de almacenamiento, con un vehículo eléctrico, que hacen que nuestra sociedad esté cambiando sin que nos demos cuenta de un día para otro, pero en un periodo de tiempo muy corto, como en el que le pasó al transporte o a la Kodak a principios de siglo, entre 10 y 15 años la arquitectura de la energía en el mundo cambiará radicalmente. ¿Y por qué está pasando? Pues porque empieza a haber un concepto de paridad de red. Cuando el costo de la energía en el techo de tu casa cuesta igual o menos que la electricidad que te vende la CFE, pues entonces tú dices, oye, pues no me conviene seguirle pagando más a CFE. Y este fenómeno de conveniencia económica para la gente, pues es el que está rigiendo el comportamiento humano. Viendo más adelante, ¿qué pasa cuando el costo de la generación en sitio, como lo podemos ver con los paneles fotovoltaicos, es menor al costo de transmisión? Piénsenlo. O sea, si cuesta menos generar en tu techo de lo que te cobra CFE, la tarifa de transmisión o cualquier otra utility a nivel mundial a distintos países, pues entonces no hay duda de que se va a adoptar con una celeridad y que va a tener que transformarse el mercado por la conveniencia económica del usuario final. Y este es un concepto que sacude lo que es hoy el sistema eléctrico mexicano y la CFE, en donde desde el 60 al 2015 pues solamente prevaleció el modelo de generación centralizado, poniendo plantas grandes en lugares remotos, transformando la electricidad a alta tensión para llevarla a los centros de consumo, bajar la distribución y que llegara a nuestras casas o a nuestros comercios. Pero hoy en día, ¿dónde debe estar ese sistema en el 2030? Lo que como país deberíamos de ver es tener la arquitectura y la regulación necesaria para que este cambio, en donde seguirán conviviendo plantas de generación centralizadas en lugares remotos, puedan convivir con las demás tecnologías y, como decía Luis Guillermo, volver una red inteligente para que podamos administrar la energía de la mejor manera. Ahora, ¿qué implicaciones tienen estos cambios que estamos viendo? Los políticos y los empresarios tradicionales se distancian del concepto del cambio climático, porque si lo aceptan, la obligación moral de hacer grandes cambios es ineludible y esto cambia todas las políticas públicas con las que pueden llegar las administraciones a tomar el poder en los distintos países. Esta frase fue de Al Gore desde el 2006 con su exposición de una verdad inconveniente. A la CFE, esto es una implicación que tiene que darse cuenta lo más pronto posible porque corre un riesgo muy grande. Cuando los clientes se empiezan a independizar de la CFE empieza a vender menos electricidad. Al mismo tiempo, mantiene sus costos de empresa y del sistema con menos clientes. Y si tiene menos clientes, ¿cómo va a recuperar esos costos? Pues aumentando la tarifa. ¿Y qué pasa si la aumenta? Pues genera un mayor incentivo para desconectarse. Y entonces hay más clientes que se empiezan a desconectar. Y esto puede llegar a desaparecer a una empresa eléctrica como la CFE, por lo menos
integrada verticalmente, y por eso tenemos que poner mucha atención como país en el rumbo que decidamos tomar. Más aún cuando tenemos esta posición privilegiada a nivel mundial, en la que tenemos una capacidad de generación por kilowatt peak de 1.800 kilowatts hora anuales, en base a solar fotovoltaica, y un país que tiene la misma población que México, Japón, 127 millones de personas, una cuarta parte del territorio de México. Para el 2020 México tenía ya 7,000 megawatts solares, y Japón nada más tenía 67,000 megawatts solares instalados en su sistema. Cabe hacer la diferencia de que Japón, pues sí es un sistema que tiene una capacidad industrial mucho más grande que la de México, tiene unas 300,000 megawatts instalados contra 60 o 70,000 que tiene México, pero aún así la proporción es casi 10-1. Entonces, es irresponsable dejar de ir esa oportunidad por parte de México de generar electricidad con solar. Ingeniero, Ahora, 2 minutos, por favor. Sí, voy a hacer unos comentarios exclusivamente a título personal, no como funcionario, sobre mi impresión de la reforma que se está promoviendo en el Congreso. Primero, para que el sistema eléctrico mexicano esté bien, necesitamos tener una CFE fuerte, solvente y eficiente. ¿Cómo le hacemos? Eso es algo que hay que discutir. Creemos, yo por lo menos creo que CFE debe recuperar al menos sus costos para dar el respaldo al sistema para la incorporación de nuevas renovables. Y obviamente, pues sí necesita hacerlo de una manera más eficiente. ¿Cómo le hacemos? También es abierto a discusión. Por supuesto que los temas de las sociedades de autoabasto que se crearon, parece que ya no aplican el nuevo modelo, y habría que ver que o que paguen lo justo o que de alguna manera podamos darle la vuelta y cambiarlos. Los permisos de generación en realidad no tienen un valor. El que vale realmente es el permiso de interconexión. Y aunque tengas el de generación, si no tienes interconexión, pues no puedes subir tu energía. El tema de los productores independientes de energía, me parece que al final de la vida útil de ellos, las centrales y su derecho de interconexión deberían de pasar a la CFE y no permanecer con los productores. Y respecto al litio, pues debería ser el Estado, me parece, el que diseñe la regulación adecuada para su explotación. ¿Qué puntos no veo a favor? Creo que no somos soberanos como país ni tendremos seguridad energética si dependemos 60% del gas natural y la mayor parte de ella importada de Estados Unidos. Y esto va a hacer una inminente crisis por la falta de recursos para subsidiar la subida del gas que se viene en invierno con el incremento de las tarifas. CFE, Transmisión y Distribución son las dos empresas más rentables de la CFE y no deberían de subsidiar otros negocios de generación. Yo no sé cómo le va a hacer la CFE para llegar al porcentaje del 54% que se habla. La expansión, operación y mantenimiento del sistema de transmisión no le cuesta a la CFE, es remunerado a través de la tarifa regulada, pero pues sí se lo reembolsan un año después de que ocurre. Y creo que la regulación caótica que habla la reforma no la causó la reforma de 2013, sino la falta de decisiones oportunas en inversiones de transmisión que la CNER debió haber instruido. Y no hay obligación legal de incorporar todos los permisos de generación que están ya otorgados. Unas reflexiones finales. La verdad es que lo que dice la reforma, a mí pues no me importa en este momento si en 1960 López Mateos hizo algo que benefició al país. Lo que me importa es saber si lo que él hizo hace 60 años es aplicable y puede ayudar al país hoy. Para llegar a la meta de energía limpia el 2024, más o menos son unos 30,000 gigawatts hora limpios anuales adicionales. Con 6,000 megawatts solares y 4,000 megawatts eólicos llegaríamos a esa meta, que implicaría unos 8,000 millones de dólares de inversión. Y finalmente, pues a la gente a nivel tierra, los que no están en el sector energético, al ama de casa, no le importa quién siembra el frijol que llega a su mesa, tampoco quién lo transporta, le importa que llegue, que sea barato y que sea de buena calidad, y prefiere que en la tienda donde compra le atiendan bien. Lo mismo está pasando con la electricidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a hacer una segunda ronda. Comenzamos en el mismo orden con la maestra Alejandra Straffung, por favor, entre 3 y 4 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Agradezco mucho a los dos ponentes. Estoy aprendiendo mucho de lo que han comentado. Me gustaría, porque no tuve oportunidad de hacerlo en la primera ronda, hacer algún comentario sobre las 3Ds que nos propusieron comentar el día de hoy. Respecto a la demanda social, en particular de energía, creo que si bien existe una tendencia innegable hacia que la electricidad sea
la forma en la que se satisfagan las demandas y los usos finales de la energía. Creo que la realidad de México todavía es bastante diversa y todavía tenemos que tener un contexto lo suficientemente amplio, donde incluso, sobre todo en el mundo rural, los usos finales de la energía asociados con los usos térmicos todavía son los que prevalecen, ¿no? Y entonces también tenemos que atenderlos de manera integral y bueno, no dejar de lado, ¿no? Todos los usos finales en esta concepción de que la electricidad es algo muy importante, pero no es todo y en muchos casos no es lo más importante, ¿no? Respecto a la democratización, creo que en México nos faltan algunos ejemplos, aunque los hay, pero yo conozco contados con las manos, quizás entre todos tendríamos muchos más ejemplos, pero creo que hay pocos ejemplos maduros de democratización de la energía, donde haya colectivos de ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres libres, que produzcan y consuman energía, no solamente de modo individual, o sea, porque si bien esto que planteaba Jorge, ¿no? Pues hay una tendencia que ya en los techos de todas las casas haya energía y salga más barato que la red y nos podamos desconectar. Si bien esa es una tendencia mundial, creo que sería muy interesante que además de estos ejercicios a nivel familiar o individual, sí tengamos más ejemplos en México de cómo colectividades diversas puedan generar y tener una autogestión y una vía democrática para generar, consumir la energía, ¿no? que requieren. Creo que nos hace falta avanzar en ese sentido. Quizás nos hace falta comunicar los pocos ejemplos que ya existen y que son exitosos. Y bueno, creo que ahí hay un reto y ahí necesitamos sumar las voluntades de muchos para demostrar que la democratización de la energía no se contrapone a la rectoría y la regulación que desde el Estado, en bien del pueblo, tiene que hacer también, ¿no? Entonces creo que debemos de abonar como sector público, ustedes como parte de la sociedad civil, a demostrar que es posible, ¿no? Y que estos esfuerzos de democratización no van en contra de la CFE, no van en contra de que el Estado tenga rectoría, creo que son compatibles, pero nos falta más ejemplos exitosos que podamos mostrar en los hechos, que esta vía de abajo hacia arriba es completamente viable y acorde con la política propuesta por el gobierno en curso. Y respecto a la disponibilidad, mi comentario sería que creo que tenemos que mirar y la disponibilidad en el futuro tenemos que empezarla a construir con miras al uso de los recursos renovables locales. Si bien en términos de electricidad la energía solar y la eólica son en este momento de las más competitivas, creo que del mismo modo que la demanda social, también tenemos que mirar los contextos, mirar los recursos que están disponibles ahí en lo local y también pues qué tecnologías son apropiadas y adecuadas para garantizar la disponibilidad, ¿no? Como les mostraba en los estudios, no basta con tener electricidad cerca a la cual conectarte, ¿no? Sino que para la satisfacción plena de las necesidades y garantizar el acceso pleno, se necesitan derribar otras barreras, ¿no? Y pues esos serían mis comentarios sobre estas 3Ds. Y bueno, aquí lo dejo y estoy atenta a los comentarios de los demás. Cambio. Gracias. Igual recordarles que pueden empezar a hacer sus preguntas en el chat y si no, esperar a la ronda al final que tendremos. Doctor Luis Guillermo Pineda, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo quisiera empezar esta segunda intervención con algo que es inquietante. O sea, realmente dentro de la demanda social vamos a encontrar que ya el modelo actual el de suministro energético debe de actualizarse y debe de modernizarse. Todos, yo creo que los que estamos en este panel y todos los mexicanos queremos ver a una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Queremos ver a una Comisión Federal de Electricidad moderna, con inversiones en transmisión, en distribución, que genere a costos económicos que sean factibles, como ya bien lo ha comentado el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, que compita como empresa. Todo el mundo en la demanda social vemos que se puede realizar.
las exigencias sociales y la madurez que han alcanzado ya las tecnologías de generación de electricidad como fuentes renovables en el mundo han demostrado que los costos tienden a bajar. Cada día los costos de la generación eléctrica renovable y limpia van hacia la baja. Tenemos ya un gran potencial, que es en este caso una materia prima para las baterías, tanto para la electrificación del transporte, automotriz, etcétera, donde se pueden utilizar también para almacenamiento de energía variable o en este caso que se ha considerado que de alguna manera ha sido el problema en el respaldo que ha tenido Comisión Federal de Electricidad en la variabilidad de las energías limpias. Y ahí partimos en que esa demanda social, pues es un principio que nos está haciendo que el compromiso en la puesta en marcha de un modelo de suministro energético sostenible sea ya una realidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque debemos de garantizar ese acceso a la energía en condiciones transparentes y con precios asumibles y justos. Y yo creo que los movimientos sociales donde hay una demanda social de la electrificación para todos, que es parte de la democratización, porque ¿cuándo vamos a tener una democratización? Pues bueno, cuando todos en todas las regiones del mundo tengan acceso a la electricidad como un derecho humano, porque sabemos que la electricidad, como ya lo expuse en una lámina, está en todas las infraestructuras. Luego, entonces, esa disponibilidad, ese acceso a la energía, que es la otra D, se relaciona con la posibilidad que tienen los individuos y las familias de utilizar el suministro energético y satisfacer sus necesidades energéticas básicas, pero también las económicas, que son las industriales, las de servicios. Y yo creo que esa disponibilidad física de medios modernos de energía para satisfacer las necesidades humanas básicas a costos accesibles es dando la vuelta y dejando el consumo de combustibles fósiles. Ya hay países que nos han demostrado que ya hay menos estaciones de servicio o gasolinerías y que ya hay impedimento para que a partir del 2025 se sigan construyendo automóviles de combustión con uso de energías fósiles, y todo el mundo estamos volteando a las energías limpias, al cambio, al carro eléctrico, al transporte masivo eléctrico, a la transición de híbridos, carros híbridos hacia los eléctricos, y ya hay muchas señales. Pero también es menester decirlo, estamos viendo que Alemania, por ejemplo, o China, están en este caso regresando al carbón. ¿Por qué? Por una cuestión y una necesidad de falta. En México, nada más para poner en contexto, casi el 56% de la energía de ciclos combinados utiliza gas natural. Entonces, la dependencia que tenemos al gas es muy clara. Y ya para concluir, solamente diré que retomo muchas de las partes donde ya se ha establecido la simplificación y digitalización de trámites para instalaciones de generación distribuida en otros países, el incremento de límites de capacidad instalada para que sean, en este caso, exentos de cualquier permiso y solamente la interconexión con las compañías eléctricas de los países, implementar la posibilidad de venta o comercialización de esos excedentes, de que genero en este momento, pero yo la utilizo en la noche, pero hay un excedente como lo tenemos en una regulación nuestra. La regulación para las instalaciones debe de ser fácil, debe ser moderna, debe de ser inmediata, modificaciones de autoconsumo y ampliación de los límites y evaluación y un adecuado implementación de estándares técnicos. Creo que lo podemos lograr. Yo estoy consciente de que podemos lograr eso en México y tenemos los recursos humanos, recursos naturales, y bendito México por la posición geográfica que tiene en el mundo. Gas, que no ha sido explotado en no convencionales, tenemos viento, tenemos sol, entonces aprovechemos. Gracias, es todo. Gracias. Bueno, a continuación, ingeniero Jorge, adelante, entre 3 y 4 minutos, por favor. Tu micrófono, Jorge.
decía que no podía estar más de acuerdo con el doctor Pineda. Me encanta escuchar sus conceptos y que pues tengamos una visión compartida sobre lo que puede ser el futuro. Ahí pueden ver la dependencia que tenemos del gas natural y lo que tenemos que transformar nuestra matriz energética para dejar de ser menos dependientes de los combustibles fósiles. Y en cuanto a lo que decía, pues ya está aquí, la disminución de costos ya ocurrió, pero seguirá ocurriendo. ¿Dónde vamos a estar en el 2030 en los precios solares? 70% más abajo de hoy. Y en las baterías pasa lo mismo. Seguirá disminuyendo un 15% anual. Entonces, imagínense ustedes la combinación de solar más almacenamiento que podremos llevar a cabo como sociedad. Aquí hay un ejemplo clarísimo. En Estados Unidos, ahí está esa planta que era una planta de carbón para generar electricidad y la transformaron en un patio de almacenamiento que hace las funciones de regulación de frecuencia cuando salen las solares en California. Esta planta es de Tesla y le están echando a andar en este momento prácticamente. Lo mismo va a pasar a nivel mundial. El costo de almacenamiento en casas para los usuarios domiciliarios puede costar ya en este momento $1 por día. Podríamos abundar más en otro momento sobre este tema, pero me parece que es de lo más relevante que en México se empiece a hablar muy fuerte sobre el tema de almacenamiento de energía para poder lograr esa transición. Y finalmente, este ejercicio que está realizando un equipo de trabajo de la Universidad de Stanford que se llama Rethink X, pues ya hizo el ejercicio de si realmente se puede lograr 100% de solar más eólico más baterías para un sistema eléctrico, y la respuesta es sorprendente. La respuesta es que sí, y que más o menos se tiene que instalar de 3 a 4 veces la capacidad instalada de un sistema con el fin de que pueda tener el almacenamiento suficiente para que en los días en donde no haya sol ni haya viento, realmente podamos tener ese respaldo de energía. Por supuesto que esto implica inversiones millonarias, pero que a lo largo de 10 o de 15 años pueden ser muy manejables para un sector y para una empresa como la CFE que vende 500,000 millones de pesos al año. Hasta ahí dejo mi comentario. Gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, y ya tenemos una pregunta en el chat que es precisamente para el ingeniero Musalem. Preguntan, como dice el licenciado Pineda, todas queremos ver una CFE fuerte, pero ante todo queremos ver una CFE eficiente, que no nos salga muy cara y que reciba subsidios que podrían ir a educación y salud. ¿Qué propuestas tendría para hacerla más eficiente? Bueno, lo primero que tendría que ocurrir es que si realmente necesitamos hoy en el sistema a las plantas de CFE que tienen ya más de 30 años de instalación, pues CFE necesita recuperar ese dinero y que nos pongamos un plazo de 3 años o similar en donde realmente se haga un impulso para que entre nueva generación, ya sea de CFE o de otras empresas. Y por supuesto que para que la CFE sea más fuerte, es indudable que necesita una inyección de capital para que pueda desarrollar nuevos proyectos de generación y estar en condiciones de competir con toda la industria. Si no tenemos capital semilla para nuevos proyectos relevante, pues no vamos a poder competir desde el punto de vista generación. Pero para mí, donde debería de ir la mayor inversión CFE es en inversión, en transmisión y en distribución, que son negocios rentables, que siguen siendo monopolios del Estado antes de la reforma del 13, durante la reforma vigente, la ley que está vigente, y que pues yo no he visto a nadie que se queje de si no llega la electricidad de su casa por transmisión y distribución, salvo el tema de los apagones y de que han ocurrido recientemente y que explican un poco la falta de inversión en transmisión. Eso es lo que nos hace falta. Gracias. Bueno, también hay felicitaciones para nuestros dos panelistas y nuestra panelista. Dicen que excelentes participaciones, felicidades. Y preguntan si pueden compartir sus datos de contacto, ¿no? Les pediría que si lo desean, pudieran hacerlo por medio del chat para que todo el mundo pudiera tener acceso a esto. No sé si alguien tenga otra pregunta, pueden ir levantando la manita. A ver, si quieres te leo una de una vez. ¿Se tiene pensado analizar nuevamente el tema de la generación distribuida colectiva? ¿Cuál es su opinión al respecto? De Daniel García.
¿Para quién es la pregunta? Tiene la pregunta. Así quedó de abierta. Aquí tienes la persona valiente. Bueno, yo soy la persona valiente. Desde luego, una transición justa para todos habla del cambio de formas para accesibilidad a tener esa regulación de generación distribuida colectiva. Se hizo un proyecto precisamente que en un momento dado fue analizado por las autoridades del sector energético y se consideró que se iba a detener por algunas situaciones, pero está en la mesa de discusión, está en la mesa donde creemos que va a ser necesario, porque hay unidades habitacionales donde pueden converger precisamente en una generación distribuida con paneles que incluso no necesariamente deben ser los techos solares en los techos, sino en algún lugar cercano donde se pueda distribuir precisamente y hacerlo una realidad. Hay generación distribuida que puede ser utilizada en los medios productivos agrícolas, en la industria, etcétera. O sea, sí se tiene en la visión para discutirse y en un momento dado hacer lo necesario para que en un momento sea una realidad y se apruebe su regulación. Yo creo que la regulación de generación distribuida colectiva ya está a la base, ahora solamente es una cuestión de implementarla y que va como complemento de toda la política energética actual del gobierno, de reducir costos. Quiero agregar algo. Creo que esto está en línea con lo que planteaba Alejandra, a la que me da gusto saludar. Realmente cuando esté a la mano de una comunidad invertir en este tipo de proyectos de generación distribuida colectiva, podremos avanzar en la democratización. Gracias. Hay otras dos preguntas en el chat. La primera es para el doctor Luis. Luis, excelente plática y gran apoyo a las 4Ds. ¿Cómo va México en la digitalización? La segunda pregunta es para el ingeniero Jorge. Jorge, muy importantes tus opiniones personales con veracidad técnica. Para la independencia de los clientes es fundamental el almacenamiento. ¿Cómo va la reducción de costos en esta área? Bien, empiezo yo. Desde luego, México se ha puesto las pilas. Tenemos ya varios proyectos que incluso tiene Comisión Federal de Electricidad en Internet para todos. Eso es parte precisamente de hacer llegar la tecnología digital a todos los hogares de México, aprovechando la infraestructura que se ha atendido y la que se seguirá atendiendo con la creación incluso de una subsidiaria de parte de Comisión Federal de Electricidad. La digitalización también es una realidad. Nosotros, yo como presidente del Comité Nacional de Normalización en el sector eléctrico, hemos apoyado ya incluso los medidores inteligentes, nuevas características y que van a tender a digitalizar el consumo real y la demanda real que se tiene a través de medios remotos de comunicación. Si queremos una sociedad inteligente, tenemos que avanzar y creo que México en cuestión tecnológica está apostando mucho. Se ha requerido inversión, se ha dado inversión y creo que vamos en buen camino en materia de digitalización de la energía. Vamos bien. Y yo creo que la modernización, si queremos ver empresas productivas del Estado como Pemex y Comisión Federal de Electricidad a la vanguardia como empresas globales, mundiales, creo que pueden y deben de modernizarse y tener la digitalización en toda la cadena de valor que las compone. Muchas gracias. Me gustaría decir que CFE tiene proyectos de almacenamiento en proceso, pero no los tiene. Sí tenemos un grupo de energías renovables que ha integrado una cartera de proyectos en donde se están planteando distintas modalidades. Plantas solares sencillas, plantas solares con almacenamiento, rebombeo, digamos hidroeléctricas con rebombeo, de manera de que funjan como una batería para cuando tengamos los horarios puntas. Pero creo que a donde deberíamos de ir en este momento es a hacer ejercicios de peak shaving. ¿A qué me refiero? Acumular la energía en el día
para poder despacharla en la noche y que eso pueda diferir inversiones en generación para cubrir las puntas, que si bien es cierto, apuntarían a que salieran plantas de generación de la CFE que operan en punta, también es cierto que CFE podría ser el líder en ese negocio para poder despachar energías con nueva tecnología en punta. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este panel. Hay muchas felicitaciones en el chat, les agradecemos y bueno, los invitamos a continuar con el programa de esta semana. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Si me lo permiten, voy a compartir rápidamente sus reconocimientos. Muchas gracias a Alejandro Estrafón por su valiosa participación como conferencista en la demanda social, democratización y disponibilidad energética, las otras 3D. Muchas gracias, Alejandra. También nuestro reconocimiento a Luis Guillermo Pineda. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. También nuestro reconocimiento a Jorge Musalem. Muchísimas gracias por sus palabras. Han sido muy, muy inspiradoras. Gracias. Ana Rincón, también tu reconocimiento como moderadora. Muchísimas gracias. Excelente trabajo el que nos has estado aquí apoyando. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y bien, ahora continuando con nuestro programa, voy a leer las semblanzas de nuestros siguientes panelistas.